¿Qué tal amigos? Mi nombre es Erika Chipantaxi, estudiante de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Universitario. El tema a tratar de hoy es el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial es una multinacional especializada en finanzas y asistencia. ¿Cuál es el propósito de este Banco Mundial? El propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países. Fue creado en el año de 1944 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Tiene su sede en la ciudad de Washington, D. C., en Estados Unidos. En el año de 1945, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el Sistema Financiero de Acuerdos de Bretton Woods, integrado por dos instituciones fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con sus siglas BIRF, y el Fondo Monetario Internacional, con sus siglas FMI. Concebido el primero en un principio con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial. ¿Cuál es la estructura del Banco Mundial? El Banco Mundial tiene oficinas en más de 130 países y más de 10.000 empleados aproximadamente, y otros 5.000 que sirven de manera temporal como consultores. El monto de las asistencias del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de dólares y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 a 40 años adicionales de gracia. El Grupo del Banco Mundial se encuentra integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con sus siglas BIRF, con 189 países miembros. Creado en el año de 1945, tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza con países en vías de desarrollo y mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándole asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna, en las principales ramas del grupo del Banco Mundial, debiendo permanecer a él para poder ser miembros de cualquiera de los organismos. La Asociación Internacional de Fomento, con sus siglas AIF, esta se encuentra integrada por 173 países, creado en el año de 1960 con miembros que realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales en crédito, casi sin intereses. A los 79 países considerados los más pobres, la Asociación Internacional de Fomento juega un papel muy importante. Para muchos países llamados en vías de desarrollo, no pueden recibir financiamiento en condiciones de mercado. Esta proporción de dinero para la construcción de servicios básicos, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, impulsados a la reforma e inversiones destinadas al fomento, el aumento de la productividad y el empleo. Tenemos también la Corporación Financiera Internacional, con sus siglas IFC. Está constituida por 185 países. Fue creada en el año de 1953. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países de desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgo para sus clientes e inversionistas. Tenemos también el organismo multilateral de garantía de inversiones, con sus siglas MIGA, con 181 países miembros, creadas en el año de 1988. Este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantías a los inversionistas como pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales, como es la expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricción de transferencia, guerras o disturbios.
Tenemos también el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sus siglas CIADI, con 153 países miembros creados en el año de 1966. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas de este rubro. Esta institución cuenta con una fuerte área de investigación que publica temas sobre la legislación internacional y nacional de acuerdo al país. En materia de inversiones, tenemos por último el Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial, con sus siglas IEG, creada en el año de 2006. Es una unidad independiente dentro del Grupo del Banco Mundial que tiene como objetivo evaluar la eficacia de las actividades del BIR, de la IB, del IFC y del MIGA para mejorar sus servicios y resultados, determinando que sus funciones sean que no y por qué. ¿Cómo se encuentra organizado el Banco Mundial? Este se encuentra organizado por la Junta de Gobernadores. Cada país miembro está representado en la Junta de Gobernadores. Ellos tienen la facultad para tomar decisiones finales del banco. Dentro de sus funciones se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, así como determinar la distribución de los ingresos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los gobernadores se reúnen anualmente o cuando una mayoría de representantes, por lo menos 2/3 de los votantes totales, lo requieren. La duración de su cargo se estipula por 5 años con derecho a la reelección. La Junta participa junto con dos directores ejecutivos en la elección del presidente del banco. La Junta de Gobernadores delega la responsabilidad de proyectos y decisiones a los directores ejecutivos, con excepción de admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por acciones del banco, suspender a un miembro y determinar la distribución de las entradas netas del banco. Tenemos también al director ejecutivo. El director ejecutivo tiene como meta desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción del banco. El directorio está constituido por 12 directores ejecutivos titulares y 12 suplentes. Estos últimos participan en la toma de decisiones, pero no tienen derecho al voto. Su elección se da cada 2 años. A partir del 1 de noviembre del 2010 se incrementó el número de directores a 25. El aumento en el número de directores ejecutivos elegidos requiere de la decisión de la Junta de Gobernadores por mayoría del 80% del derecho al voto total. Antes del 1 de noviembre, en el año de 1992, había 22 directores ejecutivos, 17 de los cuales eran elegidos. En cantidad subió a 20. Los dos nuevos escaños, Rusia y un grupo de nuevos en el torno a Suiza, hicieron que el número total se incrementara a 24. El número aumentó en uno, sumando 25, a partir del 1 de noviembre del 2010. Los 5 miembros con la mayor número de acciones actualmente Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, designan a 5 directores ejecutivos. Uno de ellos es desde el año 2011, Carolina Anstey, de China. La Federación de Rusia y Arabia Saudita elige sus propios directores ejecutivos. Los demás son nombrados por los otros miembros. La distribución del derecho del voto varía de una organización a otra dentro de los grupos del Banco Mundial. En el Consejo Consultivo, dentro de la estructura del banco se encuentra el Consejo Consultivo integrado por un mínimo de 7 personas nombradas por la Junta de Gobernadores. A este se integran intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y de trabajo, con el fin de asesorar al banco de asuntos en políticas generales. Estos consejeros mantienen el cargo durante 2 años, con derecho también a una reelección. Todos los componentes del grupo del Banco Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al banco, garantiza una suscripción de capital, pagando solo un pequeño porcentaje de dicha garantía.
El resto del dinero es pagadero a la visita y sirve de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. La suscripción del capital asigna un proporcional a la riqueza del país. Los miembros del banco se dividen en dos categorías: países desarrollados, que son la parte uno, y países prestatarios, que son parte 2, según los estándares de la AIF, Asociación Internacional de Fomento. La mayoría de los fondos del banco disponibles para préstamos no proceden de la suscripción del capital. El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los mercados financieros mundiales. Después, carga a su prestario un tipo de interés ligeramente superior al que debe pagar por sus accionistas. Los bonos del banco, al estar garantizados en última instancia por los gobiernos del mundo, se consideran como inversiones notables sólidas. Algunos inversionistas privados o institucionales tienen acceso a la compra de estos bonos. ¿Cómo es su votación? Los suscriptores del capital son proporcionales a la riqueza de cada país, determinando el número de votos de cada uno de estos. Por ejemplo, a la fecha, Estados Unidos controla el 16,38% de los votos, Japón el 7,86%, Alemania el 4,48%, Francia y Gran Bretaña el 4,30%, en contraste con los países africanos, que son 24, que controlan únicamente el 2,85%. ¿Cuáles son los tipos de préstamos que otorga el Banco Mundial? Por medio de sus diferentes organismos discretos anteriormente, el Banco Mundial maneja 5 tipos de préstamos, controlando aspectos de inversiones en desarrollo institucional y políticas públicas aproximadamente de 150 naciones. El primer préstamo que lo realizan es un préstamo para proyectos. Este tipo de préstamo se otorga para desarrollar un proyecto en específico, como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general. Tenemos número 2, que son los préstamos sectoriales, vía al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el AIF. Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, la energía, agricultura, entre otros. Estos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. 3, los préstamos institucionales. Estos sirven para reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones a las empresas transnacionales, a los mercados y regiones. Por otra parte, sirven para cambiar la estructura gubernamental sin aprobación parlamentaria, bajo las directrices del banco. Número 4, préstamos de ajustes estructurales. Este tipo de préstamos fue creado teóricamente para aliviar a la crisis de la deuda externa, con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economía restringida. Los países del sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes mediante austeridad. 5, los préstamos de fondo perdido. Este tipo de préstamos fue creado como modo de cambio monetario sin retorno. Un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado. En el año de 1993, el BIR marcaba como sus mayores prestatarios por orden descendente a México, a India, Brasil, Indonesia, Turquía, Chile, China, Filipinas, Corea, Argentina, Colombia, Marruecos y Nigeria. Los préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se negocian de forma individual en un periodo de 5 años, sin necesidad de amortizar después. Después, los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de 15 a 20 años para amortizar la deuda y a los tipos de interés del mercado. El Banco Mundial reestructura la deuda sin cancelar el préstamo. Por su influencia en fuentes públicas y privadas, el banco figura entre los primeros lugares de acreedores de clientes. Si bien es cierto, tiene muchas aportaciones el Banco Mundial, pero se debe tomar en consideración también las críticas que se hace al mismo, y estas se encuentran expuestas en diferentes aspectos. El Banco Mundial ha financiado proyectos que provocan daño ambiental masivo,
como por ejemplo la represa Sardar Sarovar sobre el río Narmada en la India, que cursó el desplazamiento de más de 240.000 personas a sitios de tierras pobres, sin agua potable y sin electricidad. Tenemos también el esquema de desarrollo Polo Noroeste en Brasil, que produjo la colonización de la selva tropical y la deforestación de un área de tamaño similar al de Gran Bretaña. La represa Parmon sobre el río Mu en Tailandia, inaugurada en el año de 1994, se destruyó completamente los recursos pesqueros del río, reduciendo la pobreza a los pescadores de la región y alterando drásticamente la dieta de un número incontable de personas que viven en la cuenca del río, de Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Es Singrauli en India, que aloja 12 minas de carbón a cielo abierto. Las minas han contaminado el agua, las cosechas y la fauna ictícola. Más de 300.000 personas debieron ser reubicadas para completar el proyecto, muchas de las cuales fueron a parar a asentamientos precarios sin acceso a la tierra de instalación básica de saneamiento. El Banco Mundial favorece los intereses de los países industriales. Los críticos hallan que se ha favorecido la exportación de residuos peligrosos o tóxicos a países en desarrollo. Se ha favorecido la reubicación de las industrias contaminantes de los países industriales en los países en desarrollo. El proyecto del Banco Mundial empeora las condiciones de los pequeños agricultores. Raramente, si alguna vez, los agricultores de subsistencia reciben beneficios de riesgo y energía producidas por las grandes represas. Se alienta el reemplazo de la cosecha de subsistencia por cultivos industriales, aún en áreas que no son apropiadas para ese propósito, empobreciendo aún más a los campesinos. El Banco Mundial ha prestado dinero a gobiernos que violan abierta y permanentemente los derechos humanos. Se han hecho préstamos a dictaduras reconocidas por violaciones de derechos fundamentales, como en Chile, en Uruguay, Argentina y Paraguay en la década de los 70. Filipinas bajo la dictadura de Ferdinand Marcos y Indonesia bajo Suharto. En el 2022, el Banco Mundial destinó más de 18 millones de dólares estadounidenses para la guerra en Ucrania. Aunque el banco aduce que el dinero de los préstamos no ha sido usado en actividades que dañen directamente a los ciudadanos, al aprobar estos fondos, se liberan recursos de los que los gobiernos dictatoriales pudieran emplear en actividades persecutorias y represivas, además de otros fines adversos. La reubicación forzosa de las personas y comunidades ha causado sufrimiento y penurias. Hay ejemplos de estas políticas en Indonesia. El programa de Transmigration en la década de los 80 y Brasil. En general, los campesinos desplazados terminan en áreas más pobres y de menor rendimiento agrícola. Los proyectos del Banco Mundial han amenazado los derechos de los pueblos indígenas también. Si bien el banco dictó en 1882 unas guías para el proyecto que afecten a pueblos indígenas, Tribal Projects and Economic Development Guidelines. En 1996, uno de los abogados del Banco Mundial declaró públicamente que nunca fueron seguidas y que internamente se utilizaban normas significativas más débiles para la protección de los intereses de los pueblos indígenas. Tal vez las críticas más intensas compartidas para el Banco Mundial como parte del Fondo Monetario Internacional es que la política de ajuste estructural impulsada por sus organismos han impuesto enormes costos sociales a los grupos vulnerables de los países en desarrollo. La acción del Banco Mundial a menudo critica también por dos razones opuestas. Por un lado, el gobierno en ejercicio en muchos países en desarrollo son reacios a tomar medidas contra la corrupción y para organización elecciones reales
Y por otra parte, los movimientos antiglobalización acusan al Banco Mundial de satisfacer las mejoras, las necesidades de las grandes empresas transnacionales que las de la población local. Las crisis de legitimidad en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional generan proyectos de reforma que tienen en común el deseo de transparencia y democracia, por un lado, y un cuestionamiento de los propósitos y métodos de intervención de estas organizaciones, por el otro. Otra crítica extendida en es la gran influencia de los Estados Unidos. Muchos consideran que el Banco Mundial está bajo una influencia política excesiva de los Estados Unidos debido a su capacidad de bloqueo por el enorme peso de propiedad del Banco Mundial. Una de las consecuencias de su peso económico mundial, Joseph Stiglitz criticó al país europeo por permitir una distribución de la propiedad, por lo tanto lo acusó de ser indirectamente responsable de los malos periodos atravesados por el Banco Mundial. En el año del 2010 se puso en marcha una reforma accionarial para dar más peso y una mejora de representaciones a los países en desarrollo. El Banco Mundial ha sido criticado por asuntos de personal también. Héroe de la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo, Paul Wolfowitz fue nombrado presidente del Banco Mundial en el año 2005 por los Estados Unidos. 2 años más tarde fue involucrado en un caso de favoritismo dentro del Banco Mundial con relación a Sara Risa, una colaboradora con la que tuvo romance y tuvo que renunciar en junio del 2007. A esto se suma un informe del 2008 en el que el 25% de sus empleados denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual. El nombramiento de Robert Zoellick en el año del 2007 fue también criticado. Joseph Stilling, con el Premio Nobel de la Economía y ex jefe del Banco Mundial, dijo que el nombramiento de Robert Zoellick es una continuación de Paul Wolfowitz. Robert Zoellick defendió a capa y espada el proteccionismo agrícola estadounidense cuando estaba a cargo de las negociaciones comerciales en Estados Unidos. Como futuro presidente del Banco Mundial, pediría el desmantelamiento de los súbditos agrícolas que favorecen a los países desarrollados ante los países pobres. A pesar de las críticas, es interesante resaltar que los países en América Latina y el Caribe han recibido más préstamos del Banco Mundial que cualquier otra área geográfica. Desde su creación, ha suministrado a la región de préstamos por cerca de 32.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de su cartera de préstamos. En conclusión, podríamos definir que el Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas cuyas principales actividades son ayudar a los países en vías de desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos que se encuentran en situación de pobreza. Como pudimos observar y escuchar anteriormente, también tiene sus críticas, así como tiene ventajas, también tiene desventajas el Banco Mundial. Muchas gracias.